A pesar del tiempo que haya transcurrido, el dios emperador de la humanidad ha dejado mucho que decir y a la vez que pensar para los aficionados en toda la franquicia de Warhammer 40.000. Pero no vamos a hablar de su biografía el día de hoy, tal vez puede ser en otro directo o en otro video que voy a dar. Así que voy a hablar aquí mismo, como bien dice el título del video, sobre las curiosidades del dios emperador de la humanidad. Sin más que decir, comencemos. Desde el primer canon donde se menciona por primera vez los orígenes del emperador, se cuenta de que él fue creado en base a un gran grupo demasiado misterioso, más o menos parecido como los sigilitas, pero uno muy diferente, ya que estos grandes brujos, que eran unos grandes psíquicos que saben mucho de la magia, hechicería y conjuros, había creado al dios emperador de la humanidad con el fin de colocar orden, como también una gran fuerza y a la vez un ser muy poderoso para la gran defensa hacia la humanidad. Se cuenta de que desde que había nacido el emperador y había obtenido sus grandes dones, sus poderes y todo lo que conocemos de él, de su fuerza divina, se cuenta de que su tío había usurpado el puesto de su padre, por lo cual el emperador tuvo que planear un plan con el fin de acabar con su tío a causa de eso, de lo que le había hecho a su familiar más cercano. Se cuenta de que en algunas tierras muy antiguas de la Tierra tenía varios nombres, pero entre los que más se destacan sería sobre el apodo de Neot. Algunos fanáticos como también algunos informantes como también investigadores de toda la franquicia Warhammer quieren llegar a la conclusión de que supuestamente ese era su verdadero nombre, pero hasta la fecha la compañía de Game Workshop no había dado nada que entender, ni mucho menos algo que lo vuelva a ser canon o algo que esté confirmado cuál es su verdadero nombre. Realmente desde hace milenios conoce a Malcador el Sigilita, ya que este último había sido de los últimos de su grupo muy enigmático llamado los Sigilitas, por lo cual Malcador sabía perfectamente cuáles eran las verdaderas intenciones, como también la gran visión del emperador más allá hacia la humanidad, por lo cual lo acompañó durante muchos milenios hasta el final de la herejía de Horus. Al igual que con Malcador, también se había encontrado desde ya hace milenios muy atrás, desde que la Tierra junto a la humanidad se estaban construyendo y a la vez dando las primeras civilizaciones, topándose con Erda, la perpetua, con lo cual ésta le acompañaría siempre y siendo muy fiel hacia todo lo que haría el emperador a partir de ese entonces. Hay una teoría que puede ser un tanto rebuscada que se dice que el dios emperador de la humanidad supuestamente es la quinta deidad del caos, pero esto se descarta por completo porque no hay algún vínculo o algo que lo pueda relacionarse con el caos y especialmente con los dioses del caos, incluso llegando a que es una entidad muy cósmica o uno de los ancestrales que habían reencarnado en un superhumano como lo es ahora el dios emperador de la humanidad. Uno de los hijos que había sido concebido de manera biológica, o sea, natural, fue con la cual habían dado luz a Leto, uno de los Astartes de los primeros que habían estado antes de la Gran Cruzada. Incluso algunos fanáticos y a la vez seguidores de Warhammer 40.000 lo pueden tomar como un prototipo, una versión beta de los primarcas, siendo de manera natural. Se cuenta que el emperador, por mientras que tenía un perfil bajo y que casi nadie sabía de su existencia, se la daba por entender en ser un gran hechicero o un chamán, incluso en ser alguien que pueda predecir el futuro, algo de una de sus habilidades más comunes. A veces algunos se preguntan cuál es la verdadera estatura del emperador de la humanidad. Algunos pueden llegar a la conclusión que puede venir como 2.5 metros de altura, pero esto puede variar porque en algunas novelas de Warhammer se menciona del que el emperador puede tener esta altura o incluso un poco más, porque cuando se había mostrado estando presente junto a Lorgar, este estaba durante unos 4 metros de altura, por lo cual el emperador puede manipular su forma física dependiendo en la situación o como pueda él darse ese gran gusto. Cuando el emperador estaba por comenzar el proyecto Primarca con la gran creación de sus 20 generales como lo son sus hijos genéticos como son los Primarcas, este tenía que tener algo muy importante para la creación de sus hijos genéticos que le ayudarían en su gran cruzada. Era nada más ni menos que Erda, ya que el ADN como también los genes incluso de las moléculas que tenían por el interior de Erda
Fue la única mujer en toda la existencia que tenía este gran ADN y genes que pueden ser de los más poderosos, y como también el único que sí es perfecto y puro, con el cual sería el único que ayudaría con la creación de los primarcas. A veces el emperador de la humanidad prefiere comunicarse con algunos de los suyos, de sus aliados, de manera psicológica. Algo así como lo que puede suceder en algunos personajes de Dragon Ball que se comunican de manera telepática. Esto es algo que es ya muy común, que lo hace el emperador con algunos de sus ayudantes. Incluso si con Malcador lo puede hacer. Hay otra teoría que se rumorea, pero que no se confirma ni nada, por el estilo de que el emperador ya tenía alguna predicción de que sabía cuál sería el final de todo esto con lo de sus hijos, y a la vez sabiendo de que cómo terminaría todo esto, y que fue nada más ni menos que la herejía de Horus, ya que algunos plantean de que el emperador ya tenía todo planeado con el fin de hacer su próximo paso y a la vez un nuevo plan, con el fin de destruir a los dioses del caos y todo el mal, como también toda la fuerza de destrucción negativa que está en toda la manipulación, tanto en la disformidad y a la vez manifestándose en gran parte a la galaxia. Aunque muchos lo tomen como una deidad o como un dios, realmente el emperador de la humanidad odia por completo todo esto, y especialmente como su hijo Lorgar, como era el primarca que menos estaba ayudando en la gran cruzada, como este último se dedicaba a hacer el culto hacia la persona de su padre, supuestamente siendo un dios, incluso creando un gran libro como lo puede ser la Biblia del Imperio llamada el Ethos Divitus, que habla todo acerca de las grandes acciones, de las grandes victorias y de los grandes éxitos de maneras divinas de su padre el dios emperador, por lo cual este último le molestaba todo eso, y fue la razón por la cual el emperador odiaba por completo a que una persona adore a demasiados dioses, e incluso a una deidad. Esto lo odia por completo porque el emperador quiere dejar en claro de que quiere dejar algo en paz y armonía hacia la humanidad. Si la humanidad y especialmente el imperio caen bajo la garra del caos o de otro enemigo obsceno que está en su contra por completo, el emperador, aún estando en su trono dorado, sabe perfectamente cómo podrían deshacerse de todo esto, porque tiene un plan secreto que aún no se sabe hasta la fecha, y que solo los altos mandos de los señores de Terra y especialmente los maestros de los caballeros grises saben cuál es el plan que tiene oculto el emperador. Por si acaso la humanidad y especialmente el imperio pierden la batalla final. Algunos escritores, como también otros guionistas, se habían inspirado por mucho, tanto en figuras tanto religiosas y a la vez del cristianismo, tanto así como Buda, Alá y especialmente Jesucristo, para así demostrar algo de manera divina, de una forma de paz, tranquilidad hacia la humanidad, como lo es el emperador hacia todo el imperio en general. El único, aparte del dios emperador de la humanidad, que puede estar en el trono dorado sin que le pueda afectarle o que pueda darle unos efectos secundarios, incluso hasta ser mortal, sería el único, que sería Manus el Rojo, que sin ningún problema puede estar en el trono de su padre y ahí manteniéndose sin que le afecte esto, como lo que le había pasado a Malcador durante los últimos días de la herejía de Horus, ya que este último dio su vida con el fin de parar todos los planes y a la vez toda la destrucción colosal que había desatado Horus en la herejía que estaba desatando. Hay una gran arma, más que todo una gran entidad que había sido creada por el mismo emperador, que es como más poderoso que los 20 primarcas juntos, pero aún así es una arma de doble filo. Y es sobre el gran ángel, que es, como bien dije anteriormente, más poderoso que cualquier primarca que había creado el dios emperador de la humanidad, ya que este gran ente o este gran ser muy poderoso creado por el emperador fue creado con el fin de destruir a todo traidor y especialmente a cada enemigo que esté en contra del imperio. Un ángel demasiado poderoso, más que Horus y sanguíneo al mismo tiempo. Aparte, desde hace milenios el emperador había batallado contra el mismo demonio llamado Drashnir, pero no lo había acabado del todo, pero aún así logró enviarlo al mismo lugar donde esta criatura había nacido, nada más ni menos que el Ojo del Terror. Ya más tarde, en unos 1000 años, justamente casi al final de la herejía, fue donde Drashnir se vuelve una espada como hoy conocemos y que ahora porta el mismo Abaddon el Saqueador. Cuando el emperador ya está con sus hijos los primarcas junto a la Gran Cruzada,
Este sentía que en el futuro uno de sus hijos los traicionaría. Uno de estos ya era Taincán, ya que algunas veces ya Taincán no obedecía algunas órdenes, ya que él mismo se independizaba de la misma manera como que él mismo tenía sus propias reglas y a la vez su mismo orden. Pero al final de todo ya Taincán siempre estuvo siendo un gran aliado y siempre estando firme al lado de su padre. A veces el comportamiento como también la personalidad del emperador se quedaba en duda para cada uno de los lectores de Warhammer 40.000, ya que a veces pensaba de una manera bien positiva hacia la vida, pero a veces de una manera bien negativa, ya que a veces el emperador tenía sus propias ideas y sus propias dudas, como también preguntas hacia lo que está a su alrededor, por lo cual algunos se quedan con esto de que a veces el emperador no sé si sabía si era algo bipolar o es que él ya sabía qué cosas iban a estar por pasar en el futuro. Una de las historias más épicas y a la vez de grandes batallas que en la que había desatado el emperador fue contra el dragón de Marte, ya que esta era una gran criatura demasiado feroz, peligrosa y muy poderosa, que solo y únicamente el emperador fue el único que le dio batalla, hasta el final siendo este último como el gran vencedor, y que algunos consideran de que este dragón fue realmente uno de los fragmentos de los C'tan, una de las razas más poderosas y más atemorizantes de toda la galaxia de todo Warhammer 40.000, siendo nada más ni menos que el dragón del vacío. Aunque el emperador esté en su forma física o no, aún estando en el trono dorado, él tiene la gran habilidad muy poderosa de poseer la mente de cualquier ser vivo que esté sin importar, desde cerca a su alrededor o muy lejos, desde una gran distancia indiscutible, así como él creó el ejemplo de que había poseído la mente de su hijo Robo Gideon con el fin de combatir a su hijo renegado Mortarion, este último siendo un príncipe demonio, con el cual al final la victoria se la llevó su hijo leal, nada más ni menos que el gran hijo vengador, Robo Gideon. Algunas cosas que se consideran un tanto canónicas desde los orígenes del emperador es que se dice que viene de las tierras antiguas de Turquía. No se sabe si fue en Constantinopla, pero sí se asegura de que fue en Turquía donde dio nacer y dar a luz al gran guerrero poderoso y defensor de toda la humanidad, como el gran dios emperador de la humanidad. Realmente el dios emperador de la humanidad sí puede abandonar su cuerpo y a la vez puede reencarnar o resucitar y poder volver así de la misma forma, aún siendo más poderoso más que nunca, pero esto causaría de que todo el imperio y gran parte de la galaxia se cayera de un mismo momento a pedazos y causaría un gran cataclismo, especialmente de que el emperador permite con su gran poder que muchos leales, tanto astartes sororitas, avancen hacia la disformidad o también llama el Immaterium, con su gran poder divino que permite que sus más grandes guerreros, sus ángeles, puedan batallar contra los grandes demonios y traidores del caos. Y hasta la fecha uno de sus 3 hijos que aún están, uno de sus 2 hijos que aún se mantiene en el imperio, pero uno de sus 3 hijos han utilizado una de sus herramientas, en este caso de sus armas más importantes de batalla. Por ejemplo, Lionel Johnson con su escudo, Robo Gideon con su espada flameante y Leman Russ con su lanza. Lo bueno de todo esto es que ya tengo un gran listado con lo que yo tengo que hacer ahora en este momento, justamente que ya tengo tiempo libre para así traerlo al canal, tanto que para que ustedes puedan entretenerse, divertirse, etc. Así que sin nada más que decir para concluir con todo esto, me despido, nos vemos en un próximo directo, dejen su gran dorado pulgar arriba, comenten, suscríbanse y compártanlo con sus hermanos y hermanas leales del imperio. Así que este gran Michi del imperio se retira y nos vemos hasta la próxima, hermanos leales del emperador de la humanidad. Hasta la próxima, adiós.